Hola, buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Entonces, bueno, la primera pregunta, porque la dinámica que hemos platicado es primero hacer una pregunta para que todos puedan platicar y después cada uno de ellos tendrá 5 minutos, que por los tiempos vamos a tener que ceñir a ello para que expliquen cómo ha sido su trabajo y después vendrá otra pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es para ustedes la creatividad computacional? No sé quién quiera tomar el micrófono. Voy a tratar de estar callado. Si quieren. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Wendy Aguilar, vengo de Limas, trabajo en el área de creatividad computacional y doy la clase en el posgrado de creatividad computacional. ¿Ya se puso rojo? Bueno, para mí la creatividad computacional es un área de investigación súper interesante, apasionante, que es una subárea de lo que es la inteligencia artificial, pero que además usa herramientas y se auxilia y se enriquece de cualquier otra área de conocimiento como la psicología, la sociología, la filosofía, las artes, las neurociencias, la lingüística, etc. Es decir, cualquiera que nos pueda dar ideas, teorías que podamos utilizar en nuestros programas con la finalidad de poder crear productos. Entonces queremos crear sistemas computacionales que generen productos, y como que productos pues pueden ser como pinturas, una melodía musical, una receta de cocina, un meme, o sea, cualquier cosa que les ocurra, ¿no? Y en general pues cualquier solución a un problema que lo haga de manera creativa. Ahora, algo muy importante y que es una como línea difícil de poner es justamente esto que nosotros en la comunidad de creatividad computacional llamamos no a la mera generación, ¿no? O sea, no se trata de hacer justamente o nada más sistemas que de alguna manera nos escupan este tipo de productos, sino que deben de tener otras cualidades. Por ejemplo, en los productos lo mínimo que se pide es que sean novedosos y valiosos. Entonces pongo aquí dos ejemplos, ¿no? Hay una imagen con píxeles generados aleatoriamente, entonces definitivamente es algo novedoso, sin embargo pues no sería algo valioso. Y lo mismo si generáramos un programa de música que generara aleatoriamente notas musicales. Y por el otro lado, si tenemos algo que simplemente sea valioso, como por ejemplo un programa que siempre nos genere el Quijote, pues definitivamente sí es valioso, pero no nos sirve un programa que no nos genere cosas nuevas, ¿no? Y por el otro lado también es muy importante pensar en el proceso. Para nosotros que trabajamos en la creatividad computacional es muy importante el proceso a través del cual se generan. Y una manera de medirlo es el grado de aleatoriedad o de replicabilidad de los resultados. Entonces, por ejemplo, si el grado de aleatoriedad es muy alto, pues entonces decimos que no es muy creativo, ¿no? Como por ejemplo lanzar una cubetada de pintura a un lienzo en blanco, ¿no? Y por el otro lado, hasta abajo, tenemos lo que no es nada, nada aleatorio, que son reglas que sería lo equivalente a pintar una de estas pinturitas que tienen el código de colores, ¿no? Y entonces tratamos de buscar algo ahí en medio de novedad, ni muy novedoso ni completamente conocido. Y bueno, no nada más es esto, sino que además está el delgada línea entre decir que algo es creativo o no. Está, yo creo que justamente en esta parte de dar a nuestros sistemas la capacidad de ser apreciativos, que puedan entrar en este ciclo de generación, evaluación y que puedan juzgar ellos mismos sus propios productos. Y bueno, eso es para comenzar, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de creatividad, pues tenemos que pensar en que sea un sistema que es habilidoso, que sepa manejar, por ejemplo, acuarela, gises, etcétera, diferentes materiales en el caso de un pintor, que sea imaginativo para que no genere simplemente copias de lo que ya sabemos, que haya una intencionalidad que pueda comunicar algún mensaje, que sea capaz de aprender para que constantemente... Hola, buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora. Pablo trató de hablar de qué forma se podía ustedes vincular con este método de aprendizaje y con estas estructuras de vida, y ahora ellos les van a platicar de qué forma la máquina reestructura y aprende y construye y conforma. Entonces, bueno, la primera pregunta, porque la dinámica que hemos platicado es primero hacer una pregunta para que todos puedan platicar y después cada uno de ellos tendrá 5 minutos, que por los tiempos vamos a tener que ceñir a ello para que expliquen cómo ha sido su trabajo y después vendrá otra pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es para ustedes la creatividad computacional? No sé quién quiera tomar el micrófono.
Yo tratar de estar callado más tiempo. Si quieren, lo empiezo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Wendy Aguilar, vengo de Limas, trabajo en el área de creatividad computacional y doy la clase en el posgrado de creatividad computacional. Ya se puso rojo. Bueno, para mí la creatividad computacional es un área de investigación súper interesante, apasionante, que es una subárea de lo que es la inteligencia artificial, pero que además usa herramientas y se auxilia y se enriquece de cualquier otra área de conocimiento como la psicología, la sociología, la filosofía, las artes, las neurociencias, la lingüística, etc. Es decir, cualquiera que nos pueda dar ideas, teorías que podamos utilizar en nuestros programas con la finalidad de poder crear productos. Entonces queremos crear sistemas computacionales que generen productos, y como que productos pues pueden ser como pinturas, una melodía musical, una receta de cocina, un meme, o sea, cualquier cosa que les ocurra, ¿no? Y en general pues cualquier solución a un problema que lo haga de manera creativa. Ahora, algo muy importante y que es una como línea difícil de poner es justamente esto que nosotros en la comunidad de creatividad computacional llamamos no a la mera generación, ¿no? O sea, no se trata de hacer justamente o nada más sistemas que de alguna manera nos escupan este tipo de productos, sino que deben de tener otras cualidades. Por ejemplo, en los productos lo mínimo que se pide es que sean novedosos y valiosos. Entonces pongo aquí dos ejemplos, ¿no? Hay una imagen con píxeles generados aleatoriamente, entonces definitivamente es algo novedoso, sin embargo pues no sería algo valioso. Y lo mismo si generáramos un programa de música que generara aleatoriamente notas musicales. Y por el otro lado, si tenemos algo que simplemente sea valioso, como por ejemplo un programa que siempre nos genere el Quijote, pues definitivamente sí es valioso, pero no nos sirve un programa que no nos genere cosas nuevas, ¿no? Y por el otro lado también es muy importante pensar en el proceso. Para nosotros que trabajamos en la creatividad computacional es muy importante el proceso a través del cual se generan. Y una manera de medirlo es el grado de aleatoriedad o de replicabilidad de los resultados. Entonces, por ejemplo, si el grado de aleatoriedad es muy alto, pues entonces decimos que no es muy creativo, ¿no? Como por ejemplo lanzar una cubetada de pintura a un lienzo en blanco, ¿no? Y por el otro lado, hasta abajo, tenemos lo que no es nada, nada aleatorio, que son reglas que sería lo equivalente a pintar una de estas pinturitas que tienen el código de colores, ¿no? Y entonces tratamos de buscar algo ahí en medio de novedad, ni muy novedoso, ni completamente conocido. Y bueno, no nada más es esto, sino que además esta delgada línea entre decir que algo es creativo o no, está, yo creo que justamente en esta parte de dar a nuestros sistemas la capacidad de ser apreciativos, que puedan entrar en este ciclo de generación, evaluación y que puedan juzgar ellos mismos sus propios productos. Y bueno, eso es para comenzar, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de creatividad, pues tenemos que pensar en que sea un sistema que es habilidoso, que sepa manejar, por ejemplo, acuarela, gises, etcétera, diferentes materiales en el caso de un pintor, que sea imaginativo para que no genere simplemente copias de lo que ya sabemos, que haya una intencionalidad que pueda comunicar algún mensaje, que sea capaz de aprender para que constantemente mejore sus productos, etcétera. Y bueno, finalmente, seguramente todos ustedes conocen la famosa prueba de Turing, que él planteó a mediados del siglo pasado para contestar la pregunta de si las computadoras pueden pensar. Hay algo equivalente en creatividad computacional, que es la prueba de Lovelace. Y esta es que, no sé si ustedes sepan, pero bueno, Ada Lovelace fue la primera programadora y ella decía que las computadoras no pueden crear nada original, tan solo pueden hacer lo que nosotros les decimos que hagan. Y que solo cuando las computadoras puedan crear cosas, entonces deberían de ser consideradas como que tienen una mente. Y de ahí, de estas ideas, sale lo que es la prueba de Lovelace, que consiste en que él o los programadores no puedan explicar cómo fue que su programa pudo crear un nuevo producto. Y entonces ahí está como que un gran reto para nosotros, ¿no? No poder explicar y que realmente podamos atribuirle a la computadora, al programa, el copyright. Muchísimas gracias, Wendy. Perdón, nada más no los presenté a todos, pero ellos se van a ir presentando conforme van a mostrar su trabajo, que es la mejor presentación que hay, con esta idea de que la computadora pueda realmente crear algo que los programadores no conozcan.
que no se den cuenta que existe, es decir, conformar algo que sea completamente desconocido para el humano? Hola, buenas tardes. Yo soy Jorge García Flores de la Universidad de París 13 y a veces también soy Jorge Armodio y tengo publicada una novela. Entonces hago las dos cosas, hago inteligencia artificial y en los pocos ratos libres que la burocracia de la investigación nos deja escribo. Y bueno, creo que Wendy tocó ahí puso el dedo en la llaga en el sentido de que el grial de la creatividad computacional es cosas como las que ha hecho Pablo, que es, por ejemplo, estrenar un musical en Londres escrito por una computadora, o Rafael, que es publicar un libro escrito por una computadora. Es decir, ahí toda la creatividad está siendo aportada por los algoritmos, los datos, los métodos con los que los entrenamos. Y la otra vertiente que es menos explorada quizás es construir nuevas máquinas de escribir, es decir, darle a la gente que escribe, darle herramientas para que pues sí, ya dejen de producir sus obras maestras con Word, con todo respeto para el compañero que nos quiere contratar en Microsoft de la presentación pasada. Entonces, bueno, en estas dos vertientes puede haber un diálogo muy interesante entre artistas y programadores. Ahorita se me viene a la mente bueno, ahí están poniendo el generador de ficción de Ross Godwin, que bueno, Ross Godwin en su otra vida le escribía discursos a Barack Obama, pero después se puso a hacer redes neuronales y generó un cortometraje que se llama Sunspring, que también lo entrenó una red neuronal recurrente con miles de scripts de cortometrajes para generar un cortometraje que después fue dirigido con actores y está en YouTube, se llama Sunspring. Y bueno, este es su sueño, ¿no? Ponerle el género, ponerle la extensión y que la máquina genere. Y bueno, a partir de ahí podríamos entrar en una dinámica estilo, pues ¿qué pasa si sucede lo que ahora ocurre con el ajedrez, ¿no? Que los humanos ya no pueden ni siquiera vencer a un programa que está en GitHub, ¿no? Cuyo código es abierto, porque pues ya las máquinas ya están en un nivel de ajedrez que los humanos no podemos alcanzar. Yo no creo que vaya a pasar eso con la creación. Yo creo que lo interesante es el diálogo, este diálogo entre estos investigadores como Pablo, como Rafael, como Wendy, que están haciendo que las máquinas creen, y los artistas. No sé si podemos poner la siguiente. A mí ese trabajo me encanta, no sé si lo conocen, es de Ryan Kairos, es un canadiense, es investigador. Él lo que hizo fue, si le pueden subir para que se le vean las caras a los luchadores de sumo. Bueno, no, quizá ya está bien así, o sea. No, creo que sí se ve, pues, bueno, son dos luchadores de sumo. Pero lo que hizo Ryan Kairos fue entrenar con descripciones de imágenes, o sea, imágenes descritas. Aquí hay un perro frente de la casa, aquí hay un niño jugando a la pelota, etc. Y gracias, David. Y a partir de ahí alineó esas descripciones con pasajes de Jane Austen, novelas románticos del siglo XIX. Y entonces, pues ahí es un modelo que se llama de codificación de codificación, y de manera que cuando uno le da una imagen, el sistema responde con frases de Jane Austen. Y a partir de ahí, pues está, el de la izquierda se llama Kisenosato, es un luchador de sumo japonés. El de la derecha no recuerdo su nombre, pero cuando vemos el párrafo de Jane Austen dice que era un hombre sin camisa y que se inclinó para darme un beso en el hombro, y que además me quería estrangular considerando que era un muchacho hermoso y que solo estaba vestido con calzones. Entonces, yo creo que nuestro principal reto, y es algo que tanto Pablo como Rafael han hecho, sobre todo Pablo con las ontologías y con la morfología del relato de Prop, es que en vez de una imagen le podamos determinar cómo queremos que la creación salga. Ahorita las redes neuronales ya hacen texto de una calidad muy, naturalidad muy grande, pero sin coherencia. Entonces la idea es cómo le vamos a dar esa esencia del arte que es anterior a la creación. Inspiración, plan, trabajo, café en el caso de Balzac, etc. ¿Cómo sustituimos esto que da lugar al arte y que genera la forma final? Muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere seguir? ¿Con esto? Bueno,
Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Rafael Pérez y Pérez de la UAM Coajimalpa. Estoy muy contento de estar aquí. Yo quería dar mi opinión sobre lo que mi presentación la vamos a hacer cuando demos ejemplos, ¿no? Vamos a dar más adelante ejemplos. Yo quería mencionar cómo veo yo la creatividad computacional. Y de hecho les quiero compartir un artículo que voy a presentar en el Congreso de Creatividad Computacional que va a ser en junio en Salamanca, España, que es organizado por la Asociación Internacional en Creatividad Computacional. Y en este artículo yo hablo de lo que se llama el continuo de la creatividad computacional. Yo veo la creatividad computacional como un continuo donde los dos extremos son diferentes. En uno de los extremos tenemos lo que llamo la aproximación cognitiva, la aproximación social. En el otro extremo tenemos la aproximación ingenieril, la aproximación matemáticas. Y en medio hay muchos diferentes sistemas, ¿no? Que se acercan a uno o al otro lado. El objetivo cuando estamos pensando desde una inspiración cognitiva es el tratar de dar explicaciones sobre cómo funciona el proceso creativo. Ese es el objetivo principal. El objetivo principal cuando estamos en el otro lado del continuo es generar sistemas que hagan cosas, ¿no? Que compongan, que hagan una pintura, y realmente no importa tanto si damos o no una explicación del fenómeno que estamos representando. Yo en este continuo clasifico diferentes sistemas a lo largo del mismo, dependiendo de dónde, según su filosofía, según lo que están representando, dónde quedan. Yo me considero que estoy del lado más hacia la derecha, el que tiene que ver con modelos inspirados por el proceso cognitivo, por los procesos sociales, y por lo tanto mi intención es tratar de dar una explicación al fenómeno creativo. Entonces, con toda esta explicación, mi definición del proceso creativo, de la creatividad computacional, es que su objetivo es estudiar el proceso creativo usando la computadora como herramienta primordial para reflexionar y para generar nuevo conocimiento. Es decir, para contribuir de alguna manera a cómo funciona, a entender mejor cómo funciona el proceso creativo. Yo creo que podemos, cuando analizamos sistemas, ver dónde quedan mejor. Por ejemplo, los que hablabas de redes neuronales, yo los pondría un poco hacia la izquierda, ¿no? Por su naturaleza, las redes neuronales pues, son una caja negra. El objetivo no es dar una explicación del fenómeno en sí. Y creo que se están haciendo experimentos muy interesantes como los que tú comentabas, y hay mucha gente trabajando al respecto. Matt Riddle ahorita me viene en la cabeza. Creo que Pablo, tú no estás en redes, o no sé si estás experimentando con redes. Y ahí vemos un ejemplo de cómo van generando cosas importantes, pero más con esta filosofía del lado izquierdo. Esa es mi perspectiva y la quería poner sobre la mesa. Bueno, ya que me van a dar una oportunidad de dar mi perspectiva es que los agradezco mucho la invitación. Soy Andrés Gómez de Silva, del ITAM, y yo creo que estoy del lado izquierdo, usando la nueva definición, el continuo que está proponiendo Rafael que usemos para clasificar. Los proyectos en los que he trabajado, al parecer nos van a dar tiempo más adelante de hablar de nuestros proyectos, así es que luego se los describo, pero en resumen, todos tienen un fin ingenieril, ¿no? Queremos un sistema que logre hacer X cosa, donde X cosa típicamente, si la gente lo hace, se considera que es algo creativo. Para hacer esos sistemas uno se inspira en lo que sabemos, quizás lo poco que sabemos acerca de la creatividad en la gente, que son nuestro único ejemplo que tenemos. Pero mis proyectos no tratan de explicar cómo es que funciona la creatividad, tratan de entender lo que otros han dicho y usar esos resultados, esas observaciones, para crear algoritmos que sean capaces de ser creativos. No sé si alguien quiera agregar algo, comentar algo. Para complementar lo que dices, debo decir que Andrés y yo presentamos juntos, él está del lado izquierdo, yo estoy del lado derecho, presentamos juntos un trabajo en un congreso de creatividad computacional. Así es.
Quisiera tomar un par de elementos que ahorita dijeron, porque yo creo que son importantes, para lo complejo y lo complicado que es lo que ellos están haciendo. El problema es que todavía no sabemos cómo funciona el proceso mental humano de la idea de la creatividad. O sea, no es una idea nada más de que se pueda calcar, como ayer platicábamos en algunas cosas. Por poner un ejemplo, todos ustedes han tenido un déjà vu, ¿cierto? Ese déjà vu es el momento en el cual agarras y dices, esto ya me ocurrió. Pero realmente lo que pasa es que tu cerebro como que se frisea, no funciona muy bien, tienes algún pequeño coma mental. Y en ese momento ves la imagen y después la vuelves a ver en ese sentido y entonces piensas que se adelantó. Lo contrario exactamente pasa cuando tienes el momento de la inspiración, eso que Platón llamaba las musas o Didier Anciol llama el sobrecogimiento, que significa que por alguna razón extraña que todavía no podemos encontrar, hay algún detonante en la realidad que se vincula con algo que has leído o alguna que has escuchado, con algún recuerdo tuyo, con un momento de imaginación, con algo que inconscientemente pasó, todo se vincula y en ese momento tienes un momento de inspiración y dices, ¿cómo se me ocurrió esto? No lo sé. Entonces, así como todo el tiempo nosotros nos estamos preguntando de qué forma nos inspiramos y de qué forma construimos creativamente algo y no lo sabemos, lo que ellos están tratando de hacer, por eso es espectacular, porque es la idea de tratar de hacer de que algo que todavía no entendemos, esta caja negra, logren algo que todavía no entendemos, que es la creatividad, para lograr un resultado que nosotros digamos, ah, mira, la máquina es creativa, ¿no? Entonces, todos estos son los procesos que ellos están todo el tiempo generando. Ahorita cada uno va a explicar de qué forma se ha acercado a esta creatividad por medio de las computadoras de una forma personal y con su trabajo. Bueno, como les comentaba, mi área de investigación es la creatividad computacional y a mí me apasiona todo lo que tenga que ver con esto. Entonces, estoy interesada tanto, puse del lado izquierdo, en agentes creativos que sean autónomos, que sean creativos por sí mismos, o agentes colaborativos, a lo que le llamamos co-creatividad. O también estoy interesada en los sistemas, en el dominio del arte, que es como que el área y el dominio más natural cuando hablamos de creatividad computacional, pero también me interesan mucho estos aspectos teóricos, como crear métricas para evaluar el nivel de creatividad de nuestros programas o nuestros agentes artificiales. En mi caso, creo que a diferencia de mis tres compañeros, a mí me interesa mucho en la parte de la génesis del proceso creativo, o sea, entender cómo es que surge o tiene sus primeras manifestaciones el proceso creativo. Entonces yo me pregunté, y no soy original, mucha gente ha hecho esta misma pregunta, ¿cómo podemos hacerle para que nuestros programas aprendan solos y de una manera continua y sin fin, a lo que se le llama open-ended, a través de la interacción con su ambiente? Entonces esta pregunta la planteó desde Turing, que es el padre de la computación y de la inteligencia artificial, y desde él lo que tenía en mente era, bueno, pues ¿por qué no creamos una mente de un niño y luego lo educamos y lo ponemos a interactuar con el mundo de la misma manera que lo hacemos los humanos? Y eso va a ser mucho más sencillo que programar una mente adulta con toda la complejidad que implica. Entonces me puse a trabajar en este sentido y empecé a preguntarme cuáles serían los primeros comportamientos que podríamos llamar creativos. Entonces me fui a un niño como de, ¿qué será? Como de 2 años, 3 años. ¿Le puedes poner play, por favor, Rafa? Si le das clic en medio, ándale ahí. Entonces este niño, por ejemplo, quiere echarle How do you get water from the sink? agua a su vasito. How do you get your water? How do you get it? Pero no alcanza. Entonces, ¿cómo encuentra una solución Yay! que probablemente nunca había visto, pero que a él se le ocurre, ¿no? Entonces es una solución que desde mi punto de vista le podemos llamar creativo, un comportamiento creativo. Oh boy. Un niño un poquito más pequeño que está jugando con sus pelotitas y se le escapa una. Y oh sorpresa, la pelotita cae detrás del banquito. Chin, ¿cómo le hago? Se enfrenta a un problema. Uh-oh. Can you get it? La mamá no le soluciona el problema, entonces empieza a ingeniárselas, ¿no? Empieza a producir algo, que es lo que queremos que hagan nuestras computadoras. En este caso lo que producen son nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevos comportamientos. Entonces, así lo intenta, se estira lo más que puede, pero no lo logra. Ok, siguiente idea. Veamos si por atrás lo puedo hacer. Bueno, por arriba.
observa el objetivo y dice, ¿qué caray? ¿Ahora qué hago? Y mamá sigue sin llegar al rescate. Dice, ok, veamos si puedo mover esto y pasar. Está muy pesado. Lo logré, perfecto. Entonces, después de varias ideas, logra solucionar el problema. Ahora, un niño aún más pequeño. Este es un niñito de tener que como pasado de un año, que apenas puede permanecer de pie, está comiendo sus palomitas, contento. Agarra una palomita en cada mano. Es que le quiere dar palomita a su mamá. Ok, tiene 2 palomitas y quiere una tercera palomita. ¿Cómo le hace? Ya tengo mis manos ocupadas. Ok. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso. Le atina y la tiene. Otra manera creativa. Y todavía podemos llevar esto a un caso todavía de un niño más pequeñito. Este es un bebé que, como ven, apenas puede controlar su cuerpo. Tiene enfrente de él un juguete que quiere alcanzar, pero pues como es muy pequeño todavía no sabe gatear y tiene que resolver ese problema. Y además se ve que realmente lo intenta. Se estira y logra agarrarlo. Y logra solucionar su problema. Ok, entonces este es el tipo de cosas que yo estoy interesada en modelar. Tomar una serie de teorías de otras áreas como la psicología, que en este caso es la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo, y entonces hacer un modelo computacional del desarrollo cognitivo como una actividad creativa. Y bueno, por mi parte. Muchísimas gracias. De hecho, no sé si han visto el video en el cual un robot mecánico, un brazo mecánico le está enseñando al otro brazo mecánico cómo abrir una puerta, y es impresionante porque en algún momento le mueven la puerta y el primer robot logra después de varios experimentos hacerlo y ya todos automáticamente lo pueden replicar, ¿no? Entonces esta idea de crecimiento. Ahora, lo que ayer platicábamos es la forma en la que un bebé puede aprender, a la velocidad de lo que lo logra, eso de que el bebé parece que está en coma. El 60% de su energía es para construir esas redes. Es impresionante. Si podemos lograr hacer eso, sería más allá de... No sé quién de ustedes quiera... Bueno, yo me quedé con el micrófono hace rato, así es que creo que voy a hacer el siguiente. Mi primer contacto con el mundo de la creatividad computacional fue cuando estaba haciendo mi maestría en el Instituto Tecnológico de Georgia. Trabajé con el profesor Ashok Goel en un sistema que se llama Critic. Critic es una palabra sánscrita que quiere decir el diseñador. Entonces es un sistema para diseño y específicamente para diseño de dispositivos electromecánicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno le dice, yo quiero poder enfriar el ácido nítrico. Entonces lo que hace el sistema es que busca en su memoria a ver si tiene conocimiento de algún dispositivo que logra enfriar algo. Resulta que la memoria de Critic tiene conocimiento de un enfriador de ácido sulfúrico. Entonces adapta la solución, adapta ese enfriador de ácido sulfúrico para poder enfriar ácido nítrico. Lo que está haciendo el sistema es utilizar la idea de las analogías, ¿no? Una de las observaciones que han hecho los psicólogos acerca de cómo es que la gente hace cosas creativas, pues no es que se saque de la manga las ideas. Las ideas creativas, si uno rastrea su origen, normalmente se puede fácilmente encontrar
qué ideas anteriores son las que originaron esas ideas creativas, ¿no? Entonces, la idea detrás del sistema es simular ese fenómeno que se da en la creatividad humana. Ese es el tipo de proyecto en el que trabajo. Entonces, mi siguiente contacto con la creatividad computacional fue cuando ya estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Sydney, trabajando con la profesora Mary Lou Meyer. Ahí lo que propuse es otro sistema para diseño, en este caso era diseño arquitectónico, pero si se fijan, el sistema Critic lo que hace es seguir algunas técnicas de adaptación, adaptan las soluciones que ya conoce a las nuevas situaciones, siguiendo en el caso del ejemplo que les di, el método general de sustitución de sustancias, ¿no? Se sustituye una sustancia por otra y ya se tiene la solución. Otra técnica también con un nombre muy genérico que tiene el sistema Critic es la de sustitución de componentes. Si se tiene una lamparita eléctrica y produce luz azul y queremos producir luz roja, pues el sistema puede encontrar en su memoria la lamparita que produce luz azul, sustituye el foco azul por un foco rojo y milagrosamente ya puede producir luz roja, ¿no? Entonces tiene varias técnicas de adaptación el sistema con nombres muy genéricos, pero realmente son aplicables únicamente en el contexto de diseño de dispositivos electromecánicos. Entonces, cuando hice el doctorado, la idea es proponer un mecanismo más genérico, más general de adaptación. Y lo que propuse es usar un algoritmo evolutivo. Los algoritmos evolutivos no tienen ningún fundamento psicológico, no hay nadie que yo sepa que diga que cuando la gente razona está ejecutando un algoritmo evolutivo en su mente, pero es una herramienta que ha surgido en la inteligencia artificial desde hace muchas décadas, se ha usado exitosamente para muchas cosas, incluyendo el diseño, ¿no? Entonces, esa fue mi propuesta. Esa es una estrategia muy genérica, se puede utilizar para diseño de dispositivos electromecánicos, pero también se puede usar para lo que yo lo usé, que es diseño arquitectónico, y se puede usar para muchas otras cosas. Años después ya había regresado a México y teniendo mi trabajo de tiempo completo en el ITAM, de vez en cuando tengo tesistas, y uno de los tesistas trabajó conmigo en adaptar ese mismo modelo algorítmico, pero para poder usar las mismas ideas computacionales, pero ahora para generación de arte. La idea era imitar un estilo artístico. Entonces mi tesista y yo trabajamos en imitar un pintor holandés llamado Mondrian, usando la misma idea de hacer analogías, en este caso con los cuadros que Mondrian sí produjo en su vida, y usar un algoritmo evolutivo para producir variantes de esas obras de arte originales de Mondrian, para producir obras de arte nuevas generadas por la computadora, pero imitaciones del estilo de Mondrian, ¿no? Entonces eso les da una idea del tipo de proyecto en el que he trabajado. Ya más recientemente, como les decía Rafael, hemos estado trabajando juntos en usar algoritmos evolutivos para el tipo de cosas que él hace, que al ratito les platica, que son todas muy interesantes. Pero bueno, entonces la idea era darles una idea así general del tipo de proyectos que están en el extremo izquierdo del continuo de Rafael. Cuento 18. Mientras la princesa despertaba, los cantos de las aves se escuchaban a los alrededores. Aquel día la doncella se sentía llena de energía. Cuando Hécatl, el dios del viento, sopló con fuerza, cayó un viejo árbol hiriendo a la princesa seriamente. La doncella sanó las heridas de la princesa y así ella logró reponerse. La princesa remuneró a la doncella con granos de cacao. Inesperadamente, la doncella reconoció el tatuaje que ella tenía en el brazo. Era claro que la princesa participó en la muerte del padre de la doncella. La doncella sentía emociones opuestas hacia la princesa. Siguiendo el consejo del chamán, la doncella decidió desterrar a la princesa y enviarla a las tierras salvajes del norte. La princesa sentía compasión y desprecio por la doncella. La princesa decidió ir a la gran Tenochtitlán. La princesa se sintió encolorizada hacia la doncella y le insultó. De repente, la princesa y la doncella comenzaron a pelearse.
Con su puñal, la doncella hirió a la princesa. La princesa sanó sus propias heridas. La princesa se sintió perturbada por su propio comportamiento. La princesa decidió caminar hacia el templo de Quetzalcóatl. Fin. Esta historia que les acabo de leer fue producida por el programa Mexica, el programa que yo desarrollé. Está publicada en este libro que salió apenas en diciembre del año pasado, que se llama Mexica, 20 años, 20 historias. Son 20 años porque se están cumpliendo exactamente 20 años de que salió la primera versión de Mexica. Y con esa excusa, publicamos este libro, el cual está en inglés y en español. Fue publicado por la editorial Counterpart Press, que está en Denver, Colorado. Este es el tipo de narrativas que el programa genera. Y yo les quiero mostrar algunas breves, tenemos poco tiempo, voy a pasar rápido las láminas, algunas cosas brevemente que hacemos y me voy a parar en otra que me parece también muy interesante. Bueno, en literatura ya les acabo de explicar, la idea detrás de Mexica, o Mexica está apoyado sobre una teoría sobre cómo funciona el proceso creativo que se llama engagement y reflection. No he encontrado una buena traducción para engagement, pero la idea es que durante engagement generamos ideas, como cuando soñamos despiertos. Y de repente paramos y nos vamos a reflection, donde analizamos y evaluamos lo que hemos hecho y generamos una serie de restricciones que va a condicionar la producción de ideas en el siguiente ciclo de engagement. Entonces estamos continuamente en ese ir y venir entre engagement y reflection. Ese modelo o esa hipótesis de cómo funciona el proceso creativo en los seres humanos es lo que está detrás de Mexica, y a través de esa representación computacional es como surgió este cuento que les acabo de leer. Pero hay otras cosas que también hemos hecho usando este mismo modelo de engagement y reflection. Brevemente les voy a hablar de Tlacuilo. Tlacuilo es un sistema que hace composiciones visuales. Aquí hay un ejemplo, en este caso son simplemente con la letra Q, algunos tipos de combinación de composiciones. También puedo usar figuras geométricas, en este caso es el techo de la Casa de la Ópera en Sydney. O también puedo usar fotografías y tomar algún elemento de las fotografías y usarla para tener la fotografía de fondo, usarla para hacer la composición. También tenemos ejemplos en música, y aquí es donde yo quiero pararme brevemente en mis 3 minutos que me quedan todavía, para hablarles de una combinación de dos sistemas. Uno se llama Marble y Alicia. Esto lo hice en combinación con una colega mía en California que se llama Maya Ackerman. Entonces, juntos hicimos Marble, el cual lo que hace es toma una historia de Mexica como la que les acabo de leer y genera una letra para una canción. Y Alicia es un programa que Maya, mi colega, ya había hecho con otras personas, y lo que hace Alicia es que toma una letra de una canción y la convierte en una melodía. Entonces dijimos, bueno, pues tenemos todos los elementos, vamos a hacer una canción que sea totalmente compuesta por computadora. Y así lo hicimos, generamos un cuento de Mexica, Marble lo convirtió en letra y luego Alicia generó la melodía. Y les quiero mostrar un ejemplo de los resultados que salieron con esto. Esto lo cantamos en un congreso. La chica que está ahí es Maya Ackerman, yo soy el otro chico, el guapo de la guitarra, y esto lo presentamos, son menos de 2 minutos. Princess was in love with the prince. Can't let go and it never goes out. She also abominated what he did, the things they said. The princess was shocked by the prince's action, and though her heart can't say it all out, but she fell in love with him. Girl, when they feel the same, the princess was in love with the prince. Can't let go and it never goes out. She also abominated what he
Bueno, eso lo presentamos y ya para acabar simplemente les quiero comentar que también produjimos el grupo de creatividad computacional de la UAM, un libro, lo edité yo, Creatividad Computacional, el primer libro en español sobre creatividad computacional. Si están interesados en el tema se los recomiendo, el doctor Gervás tiene un capítulo ahí escrito, igual que otras muchas personalidades y por supuesto pues ojalá que les interese revisar mi cheque. Suelto el micrófono. Bueno, cuando yo terminé mi doctorado en París en 2007 en la Universidad de la Sorbona, pues después tenía un puesto de profesor asistente y pues acabé el doctorado muy pronto y como desde adolescente había escrito, pues en el año que me quedaba de asistente escribí una novela y la novela salió publicada en 2008 aquí en México y a partir de ahí pues tenía dos rutas, ¿no? Y evidentemente me fui por la ruta de la investigación y me puse a hacer un postdoctorado en la Comisión para la Energía Atómica y después otro postdoctorado hasta llegar a la Universidad de París 13 a hacer procesamiento del lenguaje natural. Pero digamos que lo que ha impulsado mi acercamiento a este ámbito es no tanto el punto de vista ingenieril o cognitivo o de cómo crear, sino el opuesto. En ese breve periodo en el que salió la novela, yo vi que pues eso, que la creatividad, en particular en el campo de la escritura, que la escritura va un poco atrás comparada, por ejemplo, con las artes visuales o la música, es decir, pues seguimos haciendo cuentos, novelitas así que empiezan aquí, terminan acá, y entonces intuí que estas tecnologías nos podrían dar nuevas máquinas de escribir, nuevas posibilidades estéticas, y que podrían ser ya no meras curiosidades que salen en el periódico porque las generó una computadora, sino verdaderamente el nuevo cincel y el nuevo martillo de los escritores, es decir, nuevas consolas de creación para llevar los retos estéticos, la periferia literaria, a donde no se ha podido llevar pues, con el Word y con la pluma y con el papel, y con la inspiración y la musa, que es básicamente las herramientas de los creadores y las vidas intensas, llenas de vicisitudes y borracheras que llevan a cabo. Entonces, digamos que mi transcurso aquí, mi camino ha sido más bien desde cómo hacer que con estas herramientas el campo estético se amplíe. A partir de ahí, bueno, en París 13 para nosotros es un tema nuevo, es un tema nuevo. Nuestra primera incursión ha sido participar en un reto en donde hay que generar una historia a partir de imágenes y pues hicimos un poco lo que Ryan Kairos hizo y también nos inspiramos en otro trabajo, no sé si podíamos poner las otras láminas que traje, en un trabajo reciente de generación de poesía con redes neuronales, aprovechando un poco que el aprendizaje automático y en particular el aprendizaje profundo con redes neuronales, con aprendizaje reforzado, ha venido a potenciar el campo de la inteligencia artificial, que era algo que hace 10 años estaba relativamente empolvado ahí en lo simbólico, y ahorita con imágenes se han tenido muy buenos resultados, pero el lenguaje aún resiste. Aquí, por ejemplo, este es un trabajo es un trabajo de generación de poesía, ahorita viene, Hopkins Anquiela en 2017, que aquí está la parte ingeniería y la arquitectura. Es una red neuronal que se llama LSTM, que son redes muy bonitas que tienen capas para recordar y capas para olvidar, pero que son sensibles, digamos, a esta línea diacrónica del lenguaje, que a diferencia de las imágenes, pues no las podemos incorporar todas en un instante, sino necesitamos el tiempo del discurso. A partir de ahí, pues hay una máquina de estados determinista para modelar la rima. Están haciendo pentámetros yámbicos a la manera de Shakespeare. Y en la siguiente lámina están los poemas que se generaron. El D es Emily Dickinson, es decir, el D es un poema de a de veras escrito por carne y hueso, pero todos los demás son distintos modelos que fueron generados con este método. Lo que a mí me llama la atención es que en la poesía el hilo, la coherencia, érase una vez que ahorita con el que ahorita Rafael nos metió en modo
de relato, en esa especie de propensión cognitiva a consumir una historia, a seguirla, a ponernos en la piel del personaje. En poesía ese hilo no es necesario, en poesía es mucho más ambiguo, es mucho más fácil, digamos, producir un objeto estético, poético, que sea capaz de competir con el humano. Y es una lástima que los chicos del hackathon ya se fueron. Estaban aquí los ganadores del hackathon. Están allá. Porque, bueno, estuvimos de jurados de los trabajos del hackathon, que el reto era producir un texto. Y pues teníamos ahí dos equipos que estaban a la cabeza, que unos eran metodológicamente muy fuertes, pero de pronto vimos que los ganadores habían puesto a dialogar a Don Quijote con Yoda. O sea, habían puesto un corpus de entrenamiento con Don Quijote, otro con Yoda, y produció unos diálogos maravillosos. Y a ver, de pronto tenían ahí sus tropiezos metodológicos, de pronto había cosas que las cadenas de Markov medio se les tropezaban, pero al final el criterio que privó fue el criterio estético, es decir, este texto nos decía algo como lectores, nos llevaba a ese lugar en donde queremos que nos narren, a ese lugar en donde podemos seguir una historia, y a ese lugar donde están todas las historias futuras que no se han podido escribir con los métodos con los que contamos. Entonces, un poco también para abrir el diálogo, cuando Rafael mencionaba el continuo, yo me preguntaba, pero ¿dónde está el objeto de creación? ¿Dónde está el valor estético del objeto? Creo que está este profesor japonés que generó una novela que se llama El día en que una computadora escribió una novela, y la mandó a un concurso y quedó finalista, ¿no? Y yo creo que más, bueno, mi búsqueda personal y la búsqueda que yo estoy tratando de impulsar a manera de proyecto de investigación en la Universidad de París 13 es precisamente esa, la de nuevas máquinas de escribir y objetos, y la producción de objetos, productos estéticos que sí reten a los productos humanos y no nada más que digan así, o que muestren el proceso o que nos expliquen cosas de la cognición y del cerebro. Y esto nos da pie a la siguiente pregunta entre todos, que es, ayer hablábamos de la idea de la prueba de Turing, ¿no? Que ahorita se decía, y el chiste es no de que pase la prueba de Turing, sino de que sepamos que es una máquina y que nos guste visualmente, o emocionalmente nos atrape, o sea, no tratar de decir que de qué forma escribe como un humano, sino de qué forma escribe como una máquina. Y ese planteamiento quisiera abrirlo, y es, ¿cuál es este futuro de la creatividad computacional? ¿Hacia dónde puede ir la creatividad computacional? ¿De qué forma se puede pasar de este bebé a Bernard Shaw, que decía que cuando le dieron el premio Nobel es como que ya le habían aventado el salvavidas cuando ya había llegado a la playa, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos ir avanzando y hacia dónde vamos? Bueno, quiero complementar un poco también lo que comentaba Jorge acerca de cómo podemos tomar a la computadora no solo como una máquina de escribir, ¿no? En el caso de la escritura de novelas o poesía, sino que puede ser una colaboradora y que nos puede llevar a algo que en la comunidad de vida artificial decimos que se estudia la vida como pudiera ser y no la vida como es. Entonces, en este caso de la creatividad computacional, nos puede llevar a productos creativos como pudieran ser y no precisamente como nosotros como humanos los hacemos. Entonces sería súper interesante y ya empieza a haber sistemas co-creativos en donde un conjunto de personas con un conjunto de programas de manera interactiva generar un producto, y ese producto lo interesante es que no se hubiera podido generar o no nos hubiéramos podido imaginar si lo hubiéramos hecho nosotros solos. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que mucho de la idea de esto es ver a la creatividad inmersa en nuestras casas, ¿no? Con todo esto de Internet de las cosas y ahora que la inteligencia artificial está en todos nuestros dispositivos, pues podemos tener ahora música personalizada, en vez de que solo nos haga sugerencias acerca de listas de reproducción o de canciones que seguramente nos van a gustar, sino que componga canciones para nosotros, melodías para nosotros, que componga historias o novelas hechas para nosotros de acuerdo a toda la información que ya hemos vertido en Internet y que tiene acerca de nuestras vidas, de nuestros gustos, de nuestras experiencias. Entonces yo creo que el siguiente paso es que vamos a ver
cada vez la inteligencia artificial mezclada con creatividad computacional, proviéndonos de todo este tipo de tecnología al alcance de todos, ¿no? Bueno, yo nomás quería comentar que estoy de acuerdo con lo que dice Wendy y para lograrlo, pues nomás es cosa de esperar a que haya mayor poder de cómputo, ¿no? Que cuando tengamos computadoras que puedan tener redes neuronales con mucho mayor cantidad de neuronas y cantidad de capas, etcétera, etcétera, más van a ser capaces de generar ya sea composiciones musicales o composiciones literarias que se asemejen más a lo que buscamos nosotros o lo que nos interese a nosotros. Yo creo que la función hoy en día de la creatividad computacional es cuestionarnos nuestras ideas más profundas que tenemos acerca del proceso creativo. Mucha gente le da miedo el pensar que las computadoras son capaces de crear. Entonces, ¿qué es crear? ¿Qué es arte? ¿Qué significa el poder generar una novela? Y yo creo que por varios años por ahí va a ir el asunto. Necesitamos entender mejor cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, para poder hacer sistemas realmente más creativos. Y creo que falta bastante, mucha imaginación, muchas películas que la gente luego compra confundiendo con la realidad. Nos falta mucho entender todavía. Entonces, para mí en los próximos años es comprender mejor este fenómeno, ya sea explorándolo desde el lado ingenieril, como lo que hablaba Jorge, esas inquietudes. Muchos artistas usan esta parte porque es muy buena para explorar, ¿no? Como los algoritmos genéticos o las redes neuronales, para explorar oportunidades. Otros estamos interesados en contribuir a entender mejor. Eso no quiere decir que no queramos que tenga valor estético. Yo espero que estas historias, si ustedes las leen, los reten, sea una forma diferente de relacionarse con el libro. No mencioné porque no hay tiempo, pero por ejemplo me decía que es capaz de evaluar, hacer una crítica sobre su propio trabajo. En el libro hay una explicación al respecto y no todas las historias tienen una buena evaluación, y era la idea, poder poner diferentes cosas. Entonces, al final yo creo que es cuestionarnos y eso nos va a ayudar a seguir moviéndonos adelante. Ahorita que Rafael estaba comentando esto, me acordé de una plática que tuvimos hace unos meses en donde yo le decía a Rafael, bueno, ¿y para qué queremos computadoras que creen nuevas pinturas si nosotros las podemos hacer? ¿Para qué queremos computadoras que compongan nueva música, que generen nuevas recetas? O sea, son cosas que los humanos podemos hacer muy bien y que es muy, muy complicado que lo pueda hacer una computadora. Entonces, ¿para qué queremos? Y su respuesta era precisamente esa, que lo que queremos es tratar de comprender más el proceso creativo. Pero por otro lado también lo que les comentaba, o sea, si tenemos sistemas computacionales que en conjunto con nosotros puedan crear, entonces abrimos una posibilidad ilimitada de nueva arte, de nuevos productos creativos que en este momento a lo mejor ni tan siquiera nos podemos imaginar, ¿no? Bueno, pues para poder entender el proceso creativo hay que ser creativos. Yo sé que suena redundante, pero ¿cómo va a ser el proceso creativo de la máquina? Significa que también tiene que tener su idea de creatividad, su idea de estética, pero eso es un paso más adelante. En este momento, ahorita, antes que nada, por favor, un aplauso para todos que están de este lado porque son brillantes lo que están haciendo. Vamos a proyectar, o se va a proyectar para ustedes el cortometraje que mencionaba Jorge, donde la inteligencia artificial creó esta idea incoherente de muestra creativa, para que ustedes vean más o menos cómo se está construyendo, qué se está haciendo en este momento, y que ustedes tengan una idea de qué tan creativa es la máquina en ese sentido, o cuáles son los pasos que siguen. Muchísimas gracias.